nos podemos ver y abrazar como antes, pero Sí, por lo menos nos podemos ver a través de esta imagen del computador, del celular, de lo que tenga, pero de verdad que me alegra mucho verlos, me alegra saber que están bien, me alegra verlos en familia, me alegra de verdad ver a Nancy, hace rato no te veía y de verdad que bueno que estés aquí con nosotros. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta canción que tiene que ver con lo que es el Padre Nuestro. Entonces, para iniciar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Y danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Tuyo es el reino, dele gloria en sus propias palabras, toda la gloria, alábale. De nuevo, porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Tuyo es el reino, toda la gloria, tuyo es el reino, toda la gloria, tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo es el reino, tuya toda la gloria. Amén. Amén.
Bueno, buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien y hoy estamos con la continuación del episodio 5. No permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Bueno, Bueno, y antes de iniciar, hasta acá. vamos a hacer una oración. Vamos a allí donde usted está, va a inclinar su rostro, va a cerrar sus ojos y le vamos a decir al Señor, Señor, aquí estamos una vez más en un episodio 5, segunda parte, que ustedes dirán, bueno, ¿y cómo fue eso una segunda parte? Ya les vamos a explicar. Pero queremos orar y decirle, Señor, enséñanos a orar. Qué bonito es cuando Dios nos enseña y nosotros somos sus alumnos, simplemente atendiendo y viendo cada una de esas cosas que Dios nos enseña. Así que vamos a pedirle al Señor, Señor, te damos muchas gracias, precioso Dios. Gracias te damos por esta noche, Señor. Gracias por cada una de las cosas que tú nos has dado, por permitirnos venir a este lugar y reunirnos como iglesia, Señor. Padre, gracias te damos por cada una de las vidas de los que estamos aquí conectados, Señor. Gracias te doy por cada uno de los matrimonios, por cada uno de los jóvenes, de cada uno de los adultos, Señor Dios Todopoderoso, que estamos aquí, Señor de la Iglesia, por su gracia, por los amigos que se han conectado también, por nuestra familia. Gracias por cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, que tú seas hablándonos en esta noche, que tu Espíritu Santo sea tocando nuestros corazones, rearguyéndonos, Señor, y trayéndonos, Señor, ese don del arrepentimiento, entendiendo dónde estamos mal, Señor. Cada uno de nosotros lucha con debilidades, lucha con pecados, Señor, y yo te pido en esta noche que tú traigas, Espíritu Santo, a nuestras mentes y a nuestros corazones eso que necesitamos cambiar y que necesitamos que tú transformes en nuestra vida. Señor, no permitas que salgamos igual de esta reunión, sino que tú transformes nuestra vida en esta noche, que tú nos enseñes a orar y que realmente aprendamos de tu palabra. Queremos aprender de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Así que les voy a pedir que si alguno tiene alguna pregunta durante la reunión, para eso tenemos un chat. Entonces podemos colocar la pregunta no solo hasta el final, sino que si alguien tiene la pregunta la va colocando y listo. Luego al final miramos y resolvemos las preguntas. Pero resulta que con mi esposo, pues ustedes no se imaginan cómo son estas preparaciones, pero los que son esposos me entienden muy bien. Porque ponerse de acuerdo muchas veces en cómo decir las cosas, en qué decir, no es fácil. Y entonces, pues a veces discutimos con mi esposo y bueno, Moisés se ríe cuando nos escucha por ahí en nuestras discusiones. Eh, y la verdad yo le decía a mi esposo, bueno, a mí me están quedando bastantes preguntas. Me están quedando algunas preguntas que como que cada vez que veo un episodio me llega otra pregunta. Y empezamos a hablar de estas preguntas y dijimos, oye, ¿y qué tal si llevamos estas preguntas y las respondemos a todo el grupo? Por eso digo que seguramente con estas preguntas que hoy vamos a ver, a ustedes se les van a abrir varias preguntas. Entonces, si las quieren colocar en el chat, bienvenidos. Pero a mí una de las preguntas que me quedó del episodio anterior fue por qué mi esposo habló de la oración de Moisés. No sé si ustedes se acuerdan, pero ¿por qué hiciste referencia a la oración de Moisés, amor? Porque a mí no me quedó muy claro, yo quedé un poco perdida. Entonces, para poder aclarar, mi esposo nos va a responder. Bueno, yo hice, bueno, la situación de la oración de Moisés es una oración que tiene que ver con la esperanza de por qué orar. Entonces, cuando Moisés escribió su oración, que quedó escrita en el Salmo 90, Moisés estaba por cumplir los 80 años, ya estaba al final de su vida. Sin embargo, él hace una oración pidiendo un propósito de Dios. Y en ese propósito que él hace, él pide por el pueblo de Israel, para que el pueblo sea libre. Y como pidió una oración con propósito, Dios lo escuchó. Y tal vez muchos de las personas que están aquí, digamos, puedan pensar, uy, yo tengo
puedan estar perdiendo la esperanza, puedan decir, ¿será que yo ya estoy muy viejo? Tengo 30, tengo 40, tengo 50, tengo 60, tengo 70 años. No importa, si usted tiene 70 años, aún usted puede hacer la oración de Moisés y Dios le puede alargar la vida y Dios puede cumplir los propósitos. Entonces, a todas las personas les quiero decir que la oración de Moisés en el Padre Nuestro es muy importante. Debemos entender que esta oración lo que nos motiva es a seguir pidiendo y a seguir entendiendo la oración. Y de pronto uno dice, uy, quizás yo hubiera aprendido esta oración más joven. Sí, pero la aprendí ahorita, este es el tiempo. Entonces, lo que tiene que descubrir es el propósito de Dios para su vida, para su familia, y aún hay esperanza. Y entonces, a pesar de que Moisés dice que en su oración dice que a lo sumo va a cumplir 80 años, y Dios no solamente le permitió cumplir los 80 años, sino no le permitió cumplir los 120 años. Entonces, Dios le alargó el tiempo de su vida, le permitió ver muchísimas bendiciones, y si cada uno de nosotros comienza a entender los propósitos de Dios y a pedir por ellos, hasta le alarga la vida y le cumple los propósitos. O sea, siempre hay esperanza. Siempre hay, cuando se ora con propósito, hay esperanza. Cuando se ora con propósito, primer aprendizaje del día es, cuando se ora con propósito, hay esperanza. Y entonces, para todas las personas, no importa la edad que tengan, y por decir algo, con mucho cariño, Cristina, no importa, ánimo, todavía hay esperanza. Para todos, ¿sí? Para la señora Berta, Rosalba. para la señora Rosalba, Como para los más jóvenes, para porque a los veces jóvenes, piensa uno que por ser joven, no. tan joven, pues quién sabe, ¿no? Entonces, para todos hay esperanza. Entonces, la oración de Moisés es una oración con esperanza para todos. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con quiénes intervienen en la oración del Padre Nuestro. Entonces, en el Padre Nuestro interviene, obviamente, el Padre Celestial, Sí, su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo, sí, nosotros, y consiste en recuperar el terreno perdido que hemos cedido al diablo. Incluso el diablo, hay una parte en que se involucra dentro de la oración del Padre Nuestro. Y nuestra oración consiste en recuperar el terreno perdido que le hemos cedido al diablo. o sea, el Padre, El Padre, otra vez, su Hijo, su el Hijo, Señor Jesucristo, ujú, el Espíritu Santo, nosotros y el enemigo. y el enemigo. Entonces, la oración de nosotros consiste en recuperar el terreno perdido que le hemos cedido al enemigo. Entonces, obviamente, Dios hará una parte y nosotros haremos otra parte. ¿Sí? Sí, Entonces, Moisés fue un hombre de oración. ¿Sí? Y estaba enfrentando en muchas de sus oraciones, hubo unas circunstancias en que él estaba orando. Y entonces cuando Moisés levantaba las manos, ¿sí? El pueblo ganaba. ujú, ¿Y quién estaba peleando? Estaba peleando Josué. Pero cuando Moisés bajaba las manos porque se cansaba, Josué comenzaba a perder. Entonces ahí intervinieron Moisés, los que se dieron cuenta de que Moisés cuando bajaba las manos el pueblo perdía, entonces hubieron dos personas que le tuvieron las manos levantadas a Moisés, y Josué, que estaba peleando. Entonces, en la oración, Dios hará, el Padre hará unas cosas, el Espíritu Santo hará otras, el Señor Jesucristo hará otras, y nosotros tenemos que hacer otras cosas. ¿Sí? Por decir algo, nosotros le pedimos pan a Dios, sí, claro, Dios nos da el pan, pero nosotros tenemos que recogerlo y comerlo. claro, no puede hacernos todo, muy bien, Sí, ¿sí me hago entender? Bueno, muy bien. O sea, hay que trabajar. No crean que el pan cae del cielo, ¿no? Que eso es algo que por ahí creen. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? entonces, Ese estaba en el segundo episodio.
Santificar el nombre de Dios implica, Dios hace un reclamo en el libro de Malaquías y él dice, bueno, ustedes me llaman Dios y Padre. Entonces, si yo soy Padre y soy Dios y soy Señor, ¿dónde está mi honra? Entonces, nosotros tenemos que honrar a Dios como Padre. ¿Mm? Nosotros tenemos que honrar a Dios como Señor. Entonces, no es solamente decirle Padre, sino dar la honra que Él se merece. Y como cuando uno dice que va a honrar a los padres, es obedecerlo, es Obedecer. darle lo mejor. Sí, Así como cuando David canta, te daré lo mejor de mi vida. sí. Entonces eso se tiene que volver una realidad porque pues cantarlo es fácil, pero vida real es difícil, pero es lo que Dios quiere, Ujú. que le demos honra. Muy bien. Ahora veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿qué significa venga tu reino? Bueno, Vamos al tercer episodio, al segundo al episodio. segundo, perdón. Entonces significa que nosotros en este momento reconocemos al Señor Jesús como el Rey de nuestra vida. Implica que que estamos bajo su gobierno y indica que nos vamos a someter a sus principios y sus mandamientos. Eso significa que venga Venga tu tu reino. reino O sea, hacer a Jesús mi rey y que yo realmente lo vea así en mi vida y someterme a y sus someter. principios y obedecerlos. Ok. Aunque la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son difíciles de obedecer. La Biblia dice eso. A veces me parecen difíciles, pero bueno, sí, si la Biblia lo dice es porque es verdad. ¿Qué afecta la provisión del pan diario? Tú ahí hablaste unas cosas en ese episodio de lo que como que facilitaba y lo que entorpecía o obstaculizaba que Dios nos bendijera. Entonces, una de las cosas que afecta la provisión del pan diario es la pereza. Y otra, el orgullo. Entonces, el orgullo y la pereza van a traer pobreza y van a traer escasez y van a traer hambre. Orgullo Y, y, y pereza. y pereza. Porque lo contrario es lo que viene en la siguiente pregunta y es ¿qué facilita la provisión de Dios? Entonces, la provisión de Dios la facilita la humildad y la diligencia. O sea, debo Entonces, ser diligente. Si soy diligente y soy humilde, vas a tener muchísimo pan, vas a tener la nevera llena, vas a tener tu cuenta llena. bueno, hay que ser humilde. Pero no es tan fácil, ¿no? Eso es otra cosa. Por eso digo que a veces no es tan fácil, pero entonces hay que ser humilde y eh, Diligente. diligente. Trabajar fuerte y con pasión y con ganas y Sí, hay muchos proverbios en la Biblia, dice, pero Proverbios 23 dice, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. sabes que esa fue una promesa que Dios me dio cuando estaba arrancando mi carrera profesional y fue muy bonito. Y hoy es de mis versículos favoritos. Bueno, además, ¿por qué es tan importante pedir perdón y perdonar? O sea, eso qué trae a mi vida? Bueno, el no pedir perdón y no perdonar, lo que produce son raíces de amargura en el corazón. Pero cuando uno perdona y pide perdón, trae libertad y se libera de las raíces de amargura. Además, la, uno de los más beneficios uno de los beneficios en las bendiciones que Dios tiene para la familia y la economía familiar es el pedir perdón. Cuando una persona se niega a pedir perdón, generalmente tiene problemas en la economía. Sea cualquiera de las dos. Sí, Porque puedo perdonar, pero si no perdono, sí. lo mismo. Entonces, Puedo tener obstáculos en mi economía. sí, definitivamente. Ok. Y además no solamente en la economía, sino en la salud. Entonces una persona que tenga problemas con perdonar puede tener problemas de salud. Es cierto.
es cierto. Trae sobre todo temas de artritis. Yo hoy escuché un estudio que hicieron de ese tema de todas las enfermedades que trae el no perdón. Sí. Y es fuerte. Vale. Tengo otra pregunta. Tú has explicado, o lo explicaste creo que en el primer episodio, desde el primero y lo has repetido en varios. La jerarquía, ¿se acuerdan la jerarquía de esclavo? De Liberto, esclavo sale a liberto, de liberto sale a jornalero. jornalero, de jornalero a hijo y de hijo a príncipe. Esa es la escalera, ¿sí? Y yo quiero que me expliques un poquito porque yo sé que que tiene que ver con la parábola del hijo perdido. Ujú. Entonces, que el hijo perdido está ubicado ahí en uno de los lugares, pero su hermano está en otro. ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Y por qué es importante entenderlo a la luz de la oración? Entonces, dice que la Biblia dice, relata que había un señor que tenía dos hijos. Uno era un hijo perdido que tenía mentalidad de hijo, pero que le gustaban las mujeres y el traguito, ¿sí? Qué vaina, ¿no? Y entonces le pidió su herencia a su padre y fue y malgastó sus bienes con prostitutas con trago. Entonces, si bien ese muchacho era hijo, no tenía mentalidad de príncipe. Su hermano mayor, por otra parte, aunque era hijo, no tenía mentalidad de hijo, tenía mentalidad de jornalero. ¿Y por qué tenía mentalidad de jornalero? Porque cuando viene su hijo, viene su hermano menor, él le reclama a su padre y le dice, yo ni siquiera he sacado de la nevera nada, yo ni siquiera he matado un cabrito para disfrutar con mis amigos. Y la pregunta para de pronto los que son padres en este momento, ¿alguno de sus hijos le pide permiso para sacar algo de la nevera? ¿Qué No. dice Manuel? Dice que, Manuel, ¿Josué le pide permiso para sacar algo de la nevera? ¿me abren el micrófono de Manuel, por favor? Espérate, Manuel, porque ahí creo que está. Ahora sí. ¿Qué dice Manuel? No, no me pide, ese señor no me pide permiso, se come todo lo que encuentra en la nevera, incluso Ay, se le pone a está buscar poniendo donde no está cuidado, que es lo escondido. mejor. Se pone a Claro, buscar para donde está escondido. Pues yo ya sé cómo les No, escondite. tú no ¿Yo? pides permiso, ¿cierto, eh, Emanuel? Josué. Señora, ¿Tú Tú no pides pides permiso para comer la comida? para pues comer claro, comida. Sí, ¿cómo no? les pido por favor y si me dicen no, pues me lo como de una. La como de uno. Entonces, si bien este muchacho, el hijo mayor, no tenía mentalidad de hijo, pero el hijo perdido no tenía mentalidad de príncipe, porque la mentalidad de príncipe implica, Proverbios 30 dice, le dicen a un rey, dice que para los reyes, para los príncipes, no es el vino ni la prostitución, porque si un príncipe se dedica a la prostitución y al alcoholismo, dejará de luchar por el beneficio de los pobres. Entonces, si, lo que implica que si una persona quiere ser príncipe, está llamado a vivir en santidad, está llamado a cuidar y valorar los mandamientos de Dios. Entonces, un desafío muy importante es la consagración Y la santidad. y la santidad. Es la diferencia entre El el hijo hijo y y el el príncipe. príncipe. Ahora, yo he entendido, cuando yo estoy como esclavo es cuando no he conocido a Cristo en mi vida y no es Señor de mi vida. Ujú, muy bien. Cuando llego a liberto es cuando ya he conocido a Jesús y Él me ha dado libertad y por eso he pasado allí. Luego viene el jornalero. Cuando una persona tiene una relación de Señor con Dios, Él es su Señor, pero todavía no ha Ah, experimentado que Él sea su Padre. sí, esa parte me parece muy importante y de verdad que en estas discusiones que hemos tenido, en estas tertulias, yo le decía que definitivamente uno le puede decir, Señor, ah, ¿cómo le va, señor César Sanjuanelo? ¿Cómo le va, no? Es un señor, yo lo miro con respeto, pero
a papá o a padre, solo le digo a uno, ¿cierto? Que si hoy viniera Estefanía y le dijera a Rigo, hola padre, pues como que Rigo, ajá, ¿cómo así? ¿Cierto? No, no, tú no eres mi hija. Te quiero mucho, pero no eres mi hija. Entonces, esa relación de padre e hijo solo se da hasta en el nivel de hijo, cuando ya yo ya llamo padre y puedo actuar como hijo y él como padre. Ujú. Pero claro, y la relación de príncipe significa que un príncipe es cuando el muchacho ya comienza a entender los principios y los propósitos del reino. Antes no. Ok. Allá es más Y otra profundo entonces. cosa es que los hijos pueden perder la herencia. O sea, nosotros como hijos, si nos portamos mal, nos Puedo. sacan del testamento. Muy bien, listo. Ya nos dijiste la diferencia entre hijo y príncipe. Listo. Muy bien. Tú también hablabas en el episodio anterior que hay unos ambientes en los cuales pues son adecuados y otros no. ¿Qué significa eso? Entonces todos los seres vivos tienen un ambiente adecuado donde florecer, ¿sí? Y a veces por decir algo, si pensamos en un lobo siberiano, el ambiente adecuado de él son las nieves, las alturas. Y si cogemos un perrito de esos, que es un lobo siberiano, y lo traemos a Barranquilla, ese perrito va a sufrir mucho, porque en Barranquilla no es el ambiente adecuado de ese perrito, ¿sí? Ujú. Igual pasa con las plantas, por ejemplo, un pino, los pinos también son de tierras muy frías y cuando los traemos a tierras calientes los pinos sufren mucho y no se desarrollan como debe ser. Entonces el ambiente es algo muy importante y el ambiente adecuado para el ser humano también es muy importante para que una persona desarrolle sus talentos, sus dones, todo esto. Dice que el ambiente adecuado para el ser humano es la presencia de Dios. Ok. ¿Y qué le impide a uno estar en el ambiente adecuado? Entonces, ¿qué me impide a mí estar lo que me separa de mi ambiente adecuado es cuando yo desobedezco o soy desobediente o he pecado contra Dios? Listo. ¿Quién quiere sacarme de ese ambiente adecuado? El diablo. Como siempre. Siempre a quererle dañar uno el rato. Muy bien. Entonces, ¿y qué utiliza el diablo para sacarme de ese ambiente? La tentación. Entonces, el diablo utiliza la tentación para sacarlo a uno del ambiente, para sacar a las personas del ambiente adecuado. Y cuando una persona sale de su ambiente adecuado, pues no va a florecer como Dios quiere que florezca. Ok, Bueno, bueno, y aquí pues queremos reforzar también un poquito, en el episodio anterior vimos lo que era la tentación, pero decíamos, bueno, hablábamos de la tentación y de todo esto, pero no definimos qué era la tentación. Entonces aquí vamos a ver una definición de lo que es la tentación. Dice, la tentación es una confabulación organizada por el diablo y sus demonios con el fin de separar al ser humano de la presencia de Dios. Entonces, son todas esas debilidades, deseos que tenemos todos nosotros, que son diferentes de cada uno. O sea, la debilidad de Glenn es diferente a la de Alexa es diferente a la de David, etcétera, etcétera. Cada uno lucha con unas debilidades diferentes. Entonces, pero el objetivo es que es el enemigo el que nos tienta. Es lo primero que tenemos que entender, porque aquí hay gente que empieza a confundir que cuál es la prueba, la tentación, no, son diferentes. Y la tentación, Dios no tienta a nadie. Eso es lo primero que tenemos que entender. El enemigo es el que nos tienta. O, ahí sí, con nuestras propias concupiscencias o deseos, etcétera, etcétera. Entonces, el enemigo es el que está y tiene, nosotros sabemos cuáles son los dos objetivos que tiene Satanás, son separar a los seres humanos de la presencia de Dios y robar, matar y destruir. Esos son los objetivos del enemigo. Eso, como dice el pastor por ahí, que allá en el infierno hay un letrerito que se busca, ¿no? Yo no sé si la foto de cada uno de nosotros esté allá, si se busca o no se busca, pero pues yo creo que sí. Si estamos queriendo servir a Dios,
Si estamos queriendo honrar a Dios, les aseguro que sí se dice, se busca. Y seguramente el enemigo está buscando cómo desviarnos de ese camino y cómo querernos destruir. Entonces, recordemos cómo es el proceso de la tentación. Entonces, yo le decía a mi esposo, bueno, los sentidos, por ejemplo, por ahí nos entran muchas de las tentaciones. Y como hemos hablado en el equipo de matrimonios, decíamos que uno de los sentidos que es debilidad para los hombres son los ojos y para las mujeres los oídos. Generalmente a nosotras digamos que nos guste así un muchacho solo por verlo, difícil. Pero con lo que él nos puede estar diciendo y si nos lo dice al oído y además con algún detalle, de pronto ahí empieza a haber más tentación. Entonces, empieza por los sentidos, pero luego llega a los pensamientos. Entonces, en los pensamientos es que empezamos como a pensar en eso que nos gusta y empezamos a maquinar, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver con un caso donde podemos ver exactamente cómo pasó todos estos pasos de la tentación y vamos a ver cómo le pasaron a David. Entonces luego el deseo de tener eso, de querer algo y por último la decisión. Ojo con una cosa, yo les hago una pregunta. A ver, ¿a quién le hago la pregunta? A Joana, para que abran el micrófono. Y la pregunta es, ¿la tentación es igual a pecado? No, ¿Por qué? porque la tentación siempre va a estar, pero Sí. soy yo quien decide si sí accedo a caer en ella. 100 puntos para Joana, muy bien, por favor, se ganó un aplauso, muy bien. Eso hay que estar en la jugada, bien, me encanta. Tentarse, una tentación no es igual a pecado. Solo hasta que yo actúo y tomo una decisión de ceder a la tentación es que realmente viene el pecado. Entonces veamos acá un poco, les voy a leer un poco la historia de David, aunque ustedes ya, ay, me devolví, perdón, aunque ya ustedes seguro se la saben, pero vamos a recordarla, ¿listo? Entonces la historia dice así, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Primer error de una secuencia de errores. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular. O sea, wow, que va ahí flechado el hombre. Que estaba, ¿qué? Bañándose. Bueno, entonces, ¿cómo se baña uno? Vaya mirando, ¿no? Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. O sea, se fue de inspector Gadget de una vez. Y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. O sea, ya se averiguó toda la ascendencia que tenía la muchacha. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. O sea, ahí ya pasó de qué? De tentación a qué? A pecado. A pecado. ¿Sí? Entonces dice que se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa, aquí no pasó nada, nadie se dio cuenta, ¿cierto? Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual y tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Ups, pequeño problemita. Entonces aquí quiero que veamos, pues, cómo ocurrió el proceso. El proceso y digamos uno de los análisis que veíamos con mi esposo es una de las herramientas para el enemigo utilizar y que realmente nos puede llevar a la tentación muy fácil es estar ocioso, sin hacer nada. Estar en una cama, durmiendo, pensando. Es más fácil ahí que el enemigo tome nuestra mente y nos empiece a bombardear con
pensamientos y para llevarnos a una tentación. O sea, es muy importante estar ocupados de verdad y tener la mente utilizada en cosas como, por eso dice, de orar, velar, para que no Provechosas. entréis en tentación, provechosas, ya sea el trabajo, ya sea espirituales, o sea, académicas, pero es importante porque David dice que se levantó de la cama, subió a caminar, estaba en su tiempo de relax, ¿cierto? Y pues mientras, dice que mientras miraba, pues por sus ojos entró esa tentación, vio a una mujer de belleza singular, le gustó, pero no se quedó ahí. Entonces vino el pensamiento y empezó a maquinar. Acuérdense que el primero es el pensamiento, pero el segundo es maquinar. ¿Quién será esta vieja? Está como bien interesante. No, venga a ver, averigüemos quién es. Ya averiguó y no se quedó con averiguó. Pedro, Juan, vayan a la casa morada y me traen a esta muchacha. Ya ahí, ¿ustedes qué creen? Y hablábamos con mi esposo. ¿Qué había pensado ya David ahí? Yo creo que David no llamó, voy a orar por la hermana, vamos a ungirla. No, él ya había pensado que iba a hacer, se los aseguro. Porque ese es el proceso de la tentación. Usted ya piensa todo lo que va a hacer. Que al final lo ejecute o no, es lo importante. Entonces, pero cuando ya dice la decisión llegó, ¿qué pasó? Dice, y se acostó con ella. Entonces ahí ya pasó de ser tentación y llegó a ser pecado. Ahí ya desagradó a Dios y empieza un problema grande porque vienen lo que son las consecuencias del adulterio. Y las consecuencias, por solo poner las consecuencias, hoy estamos hablando de una tentación que es sexual y que es la tentación de adulterio. Estas consecuencias del adulterio dice que produce amargura y vergüenza, hace perder el honor, las riquezas, el trabajo, desencadena la ruina, produce enfermedad, destruye la familia. ¿Cómo queda una familia después de esto? Es terrible. Puede causar la muerte. Entonces vienen consecuencias que eso siempre va a haber después de que da luz, dice que la palabra dice que después de la tentación, de ceder a la tentación, da a luz el pecado. Y al dar a luz al pecado, lo que va a ocurrir es que vienen consecuencias. A mí me da mucha tristeza, yo admiro mucho a David y lo admiro todavía, no por este pecado no lo admiro, pero David me encanta cuando él se arrodilla y entra en un ayuno y rasga sus vestiduras, pero cuando el hijo muere, que es una de las consecuencias de este pecado, muere su hijo, él dice que se levanta y empieza a comer y se baña, se arregla. Entonces todos los demás decían, oiga, mientras su hijo estaba enfermo, usted hacía ayuno y ahora que ya está bien, por ya que murió, ¿por qué hace eso? Y él les dijo, porque ya entendí cuál fue la respuesta de Dios. Y la respuesta fue que no iba a vivir y que esa era una de las consecuencias de su pecado. Entonces, pero David realmente entendió y luego se humilló y le pidió perdón a Dios. Y Dios puede volver a restituir, puede volver a perdonarnos. Pero por eso el perdón de pecados, de venir, y como decíamos ahorita, tengo que ir ante Dios y pedir el perdón de pecados cuando hemos cedido a las tentaciones y llegamos al pecado. Es muy importante, digamos, siempre evaluar como las tentaciones, qué está causando tentaciones. Hace 8 días hablábamos digamos, de las debilidades sexuales, religiosas, del carácter, pero toda tentación tiene consecuencias y tal vez cuando uno comprende las consecuencias puede como tomar mejores decisiones para que una tentación no se convierta en pecado. Entonces, dice que la Biblia dice que nosotros debemos ser conscientes, que si en algún momento pensamos que podemos estar firmes, tengamos cuidado de no caer, ¿sí? Y digamos cuando debemos evaluarnos a nosotros mismos y decir, ¿cuáles son mis debilidades? Sí, porque incluso hay debilidades de carácter,
de orgullo, de palabras, de, de muchas, por decir algo, la El murmuración, chisme. el chisme. Si yo murmuro de alguien, dice que, dice la Biblia que la murmuración trae o abre puertas para que uno pueda ser destruido. El orgullo, uy, el orgullo trae una miseria y una pobreza. Entonces, cada tentación tiene cada tentación, cuando se convierte en un pecado, trae consecuencias nefastas. Dice que la Biblia dice que nosotros no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y también dice que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios comprende y entiende cuando una persona está comenzando a conocer al Señor Jesús. Sus tentaciones son elementales, luego se van incrementando y van haciendo cada vez más grandes. Pero en la Dios dice, también dice, pero Dios también le podrá dar la salida en la medida que la persona esté dispuesta a conocerla. Y digamos, nuestro sistema de defensa frente a las tentaciones, la primera es el Señor Jesús. La Biblia dice que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y además que se puede compadecer de todas nuestras debilidades. Dice la Biblia en el libro de Romanos que estamos leyendo, Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. La palabra de Dios es una arma eficaz para defendernos del diablo. La oración y la armadura de Dios que esperamos verla en el próximo episodio. Entonces, hasta aquí. Que Dios los bendiga. ¿Tienen preguntas? Abre el chat de preguntas. Estoy. Ya, aquí está. Entonces, pregunta. Repite las preguntas. A ver. Dice, la falta de perdón y orgullo y la pereza es ser humilde. ¿Cómo es? Espérate, la falta de perdón, orgullo y la pereza. No, ¿qué es ser humilde? ¿Qué es ser humilde? La pregunta. ¿Sí? Viviana, que la hiciste. Que abra el micrófono para que. Bueno, no sé si está o no está ahí. Bueno, aquí hay otra, mientras esta. ¿Cómo podemos lograr diferenciar entre la diligencia y la voluntad de Dios para mi vida? Diferenciar entre la diligencia y la voluntad. Nacho, ¿qué quieres decir ahí? Por ejemplo, uno leyendo Santiago se da cuenta de que si uno no tiene en cuenta sus planes a Dios, pues vagos son los planes. Pero la pregunta es que muchas veces uno está testarudo con los planes que uno tiene y Dios lo quiere llevar por otro lugar y nos pasa todo. Pasó a Pablo cuando quería ir a predicar a Asia y el Espíritu Santo no lo dejaba. Él quería ser diligente, quería expandir el Evangelio, pero el Espíritu Santo no lo dejaba. Entonces mi pregunta va más por ese sentido. Bueno, a veces, y digamos que, bueno, entonces, ¿qué es conocer como los principios de Dios? Entonces, la voluntad de Dios está muy enlazada en la oración del Padre Nuestro con el reino, ¿no? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y está muy, digamos, relacionada con el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Venga tu reino es que nosotros aceptamos los principios y los mandamientos de Dios, ¿sí? Y cuando aceptamos su gobierno sobre nuestras vidas, aceptamos su voluntad. Y en esa voluntad tenemos que ser diligentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy en contra de un principio de Dios, por más que yo sea diligente, Dios no me va a escuchar. O sea, diligente en mi propia voluntad. Sí, No. no.
o haciendo lo que yo quiera. Muy diligente, puedo ser muy diligente para hacer cosas incluso contrarias a la voluntad y a la palabra de Dios, ¿sí? pero no es lo que Dios quiere. Entonces, digamos, por eso, por esta situación, muchas oraciones no son contestadas porque no están en el propósito de Dios. Así yo puedo gastar una hora orando, pero si no puedo, si esa oración no está en el propósito de Dios, Dios no la va a escuchar. Como Digamos, cuando dice que pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. Exacto. digamos, parte del Padre Nuestro implica algo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Todo lo que va a favor de la voluntad de Dios va a ser concedido. Y ahí es donde tenemos que estar seguros de no querer construir en nuestras fuerzas o decidir porque me parece bonito. Entonces, la aplicación del Padre Nuestro implica el deleite en la voluntad de Dios. Y creo que responde un poco a lo de Nacho, la diligencia es importante, pero antes que la diligencia en lo que hagamos, debemos discernir la voluntad de Dios. Hay otra pregunta. Ok, ¿ya? Sí, Hay otra pregunta que dice, ¿qué es ser humilde? Entonces, la humildad depende mucho de la capacidad de aprender, ¿sí? Entonces, ¿en qué medida yo soy humilde? Cuando yo le digo, Señor, enséñame, o quiero aprender, o revélame, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sí? Y tener la disposición de aprender es ser humilde. Entonces, tener una disposición de aprender los principios, en el caso del Padre Nuestro, tener la disposición de escuchar y obedecer los mandamientos de Dios es una actitud humilde, porque muchas personas a veces en la oración consideramos que sabemos más que Dios, y eso es orgullo. Y a veces consideramos que sabemos más que Dios y a veces le queremos enseñar a Dios. pero la humildad también tiene que ver cómo yo trato a mis semejantes, ¿no? También las No, relaciones. eso es mansedumbre. Ah, ok. Entonces, mi relación con Dios implica humildad, mi relación con mi esposa mansedumbre. Entonces, has puesto un ejemplo muy bonito. Yo puedo tener una relación con Dios muy bonita y eso se llama humildad, pero Dios quiere que trascienda a la relación de mansedumbre con mi esposa. O sea, podríamos decir que la humildad es el acatamiento, la sumisión a la autoridad de Dios. Sí, amén. Hay otra pregunta. Dice, Willy nos pregunta, ¿cómo sé que estoy en el ambiente adecuado? Bueno, el ambiente adecuado, y eso es algo una pregunta muy importante que la vamos a responder plenamente en el último episodio. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, el ambiente adecuado para una persona, y en este caso para William que pregunta, y como William pregunta, entonces le va a responder como hombre. Entonces, el ambiente adecuado que Dios tiene para que William fluya como hombre, como hijo, como esposo, como padre, como los talentos que él tiene, ¿sí? Dios está interesado en todos los tópicos de una persona, y en este caso de William, como hombre. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una pecerita aquí atrás, no sé si la puedan ver, voy a poner, ¿sí ahí la ven? Con lucecita para que se alcance. Ahí están viendo mi pecera, o la pecera de Alexandra, ¿sí? Entonces, el ambiente adecuado de esos peces es el agua, la temperatura, que esté aseada, que tengan buena comida. Esos pececitos van a fluir. Y saben una cosa, cuando están en el ambiente adecuado, los guppy de velo, que son los peces que nosotros tenemos, hasta tienen crías, porque están en el ambiente adecuado. El ambiente adecuado del ser humano es la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios, cuando uno está cerca de Dios, puede fluir en todos los aspectos de la vida. Puede fluir, una mujer puede fluir como mujer, como hija, como madre, como esposa,
puede entender su propósito como multiplicadora, reflectora, puede entender todos los propósitos en la medida que se acerque a Dios y esté en el ambiente adecuado. Entonces, el ambiente adecuado para nosotros es la presencia de Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios, nos separa de la presencia de Dios. Y entonces es ahí donde comenzamos a sufrir, porque no estamos en el ambiente adecuado. Y algo muy importante, algo que es muy importante, es que la adoración atrae la presencia de Dios. Y cuando atraemos la presencia de Dios, comenzamos a fluir y comenzamos a desarrollar. Por ejemplo, César Sanjuanelo, que es médico, ¿sí? Él podrá fluir como esposo, como padre, como hijo, como inclusive como médico en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios Él va a fluir en todos los dones. ¿Me hago entender? En oración. Está Jason y Juliet. Amén. Así es. ¿Qué? ¿No? ¿Hay más preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? No sé, creo que aquí no hay más. Bueno, Rico, una pregunta. Yo sé cuál es el ambiente adecuado y para mí puedo decir que estoy en el ambiente adecuado, pero ¿cómo hago para saber si Dios me acepta en el ambiente que estoy? O mucho, ¿cómo hago para saber si Dios me ve en el ambiente adecuado? ¿Cómo hago yo? Quiero saber es cómo hago yo saber, cómo sé si estoy en el ambiente adecuado, en el que Dios quiere que yo esté. Si yo creo que hago las cosas, creo que está haciendo las cosas bien, pero no siento que esté en el ambiente adecuado, yo quisiera saber si en realidad estoy en ese ambiente. ¿Me hago entender? Sí, te claro. hiciste entender, Willy, tranquilo. Bueno, y a veces eso es muy importante y hay un salmo que es el Salmo 19 que nos hace reflexionar, dice, a veces cuando ya estamos en este punto del Padre Nuestro, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y hay circunstancias que a veces nosotros mismos pensamos que estamos bien, ¿sí? No estoy diciendo con esto nada malo suyo, Julián, sino, sino que a veces nosotros pensamos que estamos bien, pero hay circunstancias en nosotros que necesitan una afinación, una restauración, situaciones que necesitan ser tratadas, situaciones o heridas que necesitan ser sanadas y restauradas. Entonces, uno de estas situaciones es comenzar a decir, William, decir, Dios mío, ayúdame a entender mi situación. Entonces, cuando uno le pide en oración esa petición a Dios, entonces uno comienza a evaluar todos los aspectos. Entonces, hace 8 días hablábamos de mucho, hablamos tanto que yo no sé si, entonces hablamos entonces, de cada aspecto. Por decir algo, a veces nosotros subestimamos las palabras, pero las palabras cuando no las decimos bien hacen mucho daño, ¿sí? Entonces, las palabras como, dice, como la murmuración, como la misma queja, ¿qué tanto nos estamos quejando? Y a veces nosotros no pensamos que la queja sea un pecado, y la queja es un pecado muy grave, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a examinar y le pedimos a Dios que comience a limpiar nuestro corazón de todos los aspectos, por decir algo, David cometió un pecado, ¿sí? El pecado de él fue el adulterio, pero después cometió el otro, y a uno le parece menos grave, y fue el censo. Él hizo un censo sin tener la parte, sin considerar lo que era grave, y murieron muchísimas personas, alrededor de 300.000 personas, porque él desobedeció un principio. Y a veces nosotros tenemos que comenzar a decir, Señor, a examinarnos a nosotros mismos, a evaluarnos y a mirar en qué estamos fallando. Entonces es como llevar un carro al taller y a veces como uno no es mecánico, entonces cuando uno lo lleva al carro a un buen mecánico, entonces el mecánico le dice, uy, tiene desgastado esto, es tiempo que revisemos los frenos, esta parte que usted no sabe. Hay cosas cuando uno lleva el carro al taller que ni siquiera sabe que un carro tiene, pero que están de restauración o están dañadas.
Entonces así pasa en nuestra vida. Hay cosas que nosotros no sabemos que necesitan ser restauradas. Entonces, cuando restauremos esos aspectos íntimos, esos aspectos que para unos los ignoramos, entonces la Biblia también es muy clara, dice que nosotros fracasamos porque, dice, mi pueblo fracasa porque ignora la Biblia. Entonces, nosotros ¿por qué fracasamos? Porque ignoramos los principios de Dios. Y cuando comenzamos a conocerlos, la verdad nos hace libres. Amén. Bueno, entonces, quiero decirles que no sé cómo les haya parecido el capítulo de hoy, es un capítulo denso, es un capítulo que comienza a tocar como algunos aspectos de nuestra vida y por eso quisimos como y caminar un poco más despacio. No se trata de caminar rápido, sino que todos aprendamos. Y los siguientes capítulos es entender cómo la armadura de Dios nos puede proteger. No sé si ustedes estén interesados en aprender de la armadura de Dios. Y otro es cómo, dice la Biblia que cuando ignoramos las maquinaciones del diablo, él nos toma ventaja. Entonces también entender cómo trabaja el enemigo y cómo quiere destruirlo. Y el capítulo final es el capítulo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y que en este tiempo de oración podamos comenzar a cambiar nuestra manera de orar y a pedir, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Padre nuestro, en esta noche me pongo de acuerdo con mis amigos, me pongo de acuerdo con tus hijos, Señor, para decirte, Señor, Padre nuestro, hoy, Papito Dios, necesitamos tu ayuda. Queremos, Señor, honrarte, Señor. Queremos darte honor y santificar tu nombre, Señor. Queremos decir, Señor, con nuestras palabras que aceptamos el gobierno de Cristo en nuestros corazones, que aceptamos sus mandamientos que no son difíciles de cumplir. Y queremos, Señor, comenzar a conocer tu voluntad y a ponerla por obra. Señor, hoy te pedimos que alimentes, Señor, nuestro cuerpo, que des el pan para nuestro cuerpo, Señor, que des el pan para nuestra alma, Señor. Yo te pido, Señor, que de pronto las emociones que están lastimadas, Señor, sánalas. La mente, Señor, restaura la mente e incluso las decisiones, Señor. Y, Señor, que nos permitas hacer tu voluntad para que nos nutramos en nuestro espíritu. Danos el pan. Señor, bendícenos, Señor. Bendice la obra de nuestras manos, Señor. Bendice nuestro trabajo. Abre puertas de empleo, Señor. Señor, te pido perdón. Señor, hoy, esta semana, en algunas cosas te he ofendido, Señor, y por eso te pido perdón. Señor, te pido que también me des el valor de pedir perdón y de perdonar, Señor. Señor, tú conoces mis debilidades, Señor, y conoces las debilidades de los que estamos en esta noche reunidos, Señor. Señor, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, con tu ayuda a superar y a decir no a la tentación, Señor. Señor, y te pido que tú nos libres del maligno y queremos declarar, Señor, que si hacemos algo bueno, la gloria es para ti. Porque tuyo es el reino, Señor, y porque tú nos das las fuerzas, y porque tú nos das el valor, y porque en ti, Señor, tú nos bendices, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Te pido que bendigas, Señor, a los que en esta noche nos reunimos, a sus familias, Señor. Señor, y como dice tu palabra, al que está enfermo, por favor, sánale. Al que esté triste, por favor, consuélale. Señor, y al que esté alegre, Señor, que te dé el honor y la gloria a ti, Señor. Señor, en esta noche hemos orado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Pastor, la foto.
Por favor, prendan sus cámaras, sonrían. Que no se diga que no se posa. Eso, Amparita, Willy, qué bien. Sí, pero es que así es que deberían tenerla todo el tiempo para verlos. Espera a ver si el pastor ahí está. Eso, Ligia. Moisés. Cámara. Acción. Gabriel. Bien. No te estamos oyendo, Juanca. Listo, Eso. listo. Bueno, Estuvo muy interesante, muchas gracias, Con mucho gusto y mucho cariño. Alexander y Alexis, Roberta. gracias, lo mismo digo. Gracias. Muchas gracias. Y un abrazo grande para todos. Gracias. bien grande. Muy amable. Bendiga, muchas gracias. Muy bonito todo. Muchas gracias, amigo Bueno, Alexandre y gracias a Pastor y todos. todos. Bendiciones a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga y Amén, pastor. mucho juicio. Chao, Feliz pastor, noche, chao. muchas gracias para todos. Rigo y Alexandra, Bendiciones muchas para gracias todos. por la Para todos y muchas explicación gracias. hoy. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, feliz noche. Bendiciones. Chao a todos. Bendiciones a Gracias. todos. Juan Carlos, el internet, ay, el internet, Juan Carlos. Ay, se fue el internet. Esa es la técnica. Sí, ya me la sé. Esta